Muy buen día tengan todos nuestros alumnos de CETEC. Sean bienvenidos a una sesión más en el programa de CorelDRAW dentro del curso de sublimación. Vamos a empezar dos temas nuevos que van a ser muy interesantes en continuidad con lo que ya hemos estado viendo. Muy bien, entonces vamos a empezar. El tema del día de hoy es el tema 1.4, la creación de texto artístico. El subtema, uso del texto número 1 o parte 1. Se menciona que la herramienta de texto permite escribir palabras directamente en la pantalla como texto artístico o de párrafo. El uso del texto, muchachos, dentro de cualquier programa de informática, ya sea tanto en la paquetería de oficina como una paquetería de diseño, es bastante importante. Esto debido a que desde comienzos del uso de una máquina, de uso de algo interactivo como lo son las computadoras, las tablets, los celulares, los medios más sencillos para comunicar una idea acerca de lo que estamos trabajando, pues es un texto, es escribir y es manejar totalmente una escritura completa dentro de un diseño, de un objeto, de un puede decirse de un complemento. Todos los programas que manejamos a diario en nuestras computadoras, en nuestros celulares, en nuestras tablets, tienen al menos una interfaz que nos va a permitir escribir algo sobre lo que estamos haciendo. No por el hecho de ser un programa de diseño gráfico, el texto está excluido. Te lo decía hace unos segundos, el texto es una forma muy sencilla de expresar una idea y por supuesto que en programas de diseño debe de pertenecer. Con los alumnos, tenemos alumnos que han cursado con nosotros cursos más completos sobre el manejo de la informática. Entre ellos pues se maneja lo que es la paquetería de oficio, la paquetería Office en sus diferentes versiones. La más reciente, pues bueno, Office 2019 ha implementado diferentes herramientas dentro de el uso de Word, PowerPoint, Excel, Access. Pero todos los programas tienen una característica, que su principal fuente o su principal herramienta es la escritura de las ideas, de los complementos que nosotros queremos poner. Desde esos programas que son los más sencillos de manejar en informática, se ha implementado la idea de que el texto puede usarse en cualquier área donde tú puedas escribir. Llámese una hoja en blanco de Word, por ejemplo, en una diapositiva en PowerPoint. Necesitas ya sea marcadores marcadores para poder escribir o cuadros de texto. En Excel, por supuesto, las tablas dentro de las celdas, y en Access también dentro de nuestras tablas con formularios, con consultas, nosotros podemos escribir lo que necesitamos reflejar. En diseño gráfico, si bien el texto no es tan explícito como lo usamos en los programas de Office, también lo podemos utilizar y es de mucha utilidad. Supongamos que estás elaborando un logotipo para tu empresa, para tu propio negocio, no lo sé, inclusive para un trabajo escolar. Estás diseñando un logo, pero este logotipo debe de llevar un nombre. Entonces tú tienes que colocar un texto que te va a servir a ti para poder identificar a lo mejor el nombre de la empresa, del negocio, o inclusive un eslogan que va pues a contar un poco acerca de lo que es tu negocio. Muy bien, en esta parte quiero que prestes mucha atención. El texto lo puedes utilizar de diferentes maneras. El texto lo puedes manejar como lo hemos estado manejando en paqueterías de oficina. Si tú tienes un conocimiento previo de esto, vas a poder entenderlo mucho mejor. Los textos los puedes modificar por parte de la fuente, lo que nosotros conocemos como cambiarle el tipo de letra o el estilo de la letra. En informática, de una manera técnica, su nombre es fuente, ¿de acuerdo? Para que cuando tú quieras mencionarlo puedas decir: es que le voy a cambiar la fuente a mi objeto, es que voy a editar la fuente de mi texto, ¿de acuerdo? Entonces en esa parte es muy sencillo. Tienes que irte a la cinta de opciones. Una vez que el texto esté escrito, por supuesto, seleccionas el texto, eliges la fuente que necesitas, desde Arial, la fuente Broadway, Impact, no sé, Calibri, en fin, un montón de fuentes que tú inclusive puedes encontrar
en internet paquetes de fuentes para descargarlas e instalarlas dentro de tu sistema operativo, ya se me Windows, Linux, Mac, el sistema operativo que tú necesites. Puedes instalarle estos paquetes de fuentes para cambiarle el estilo a la letra, ¿de acuerdo? El nombre correcto de cambiarle el estilo o el formato a la letra se llama fuente. Recuérdalo, ese es el nombre técnico, la fuente de la letra. Muy bien. También podemos cambiarle el tamaño a nuestra letra, que también tiene un nombre técnico. El nombre técnico lo conocemos como puntos. Normalmente en los programas tú lo vas a encontrar, el apartado del tamaño lo vas a encontrar como 12 pt, 12 puntos, ¿de acuerdo? Entonces cuando se te pide o tú tienes que cambiarle el tamaño, la manera técnica de llamarlo es voy a cambiarle los puntos o le voy a aumentar los puntos, ¿de acuerdo? Puedes poner desde 15 puntos, 16 puntos, 18 puntos, 20 puntos. Normalmente los programas nos permiten aumentar el tamaño de la letra en pares, ¿de acuerdo? Puedes poner números impares, sí, pero también puedes poner números decimales. A lo mejor pones 12.5. Lo que no te permite el objeto es ponerle, por ejemplo, 12.75, porque el número no existe como tal en los puntos, pero sí puedes manejarle un tamaño específico cuando se te pide un documento, un formato. En un diseño de Corel, por ejemplo, que el texto tenga 13.5 puntos de letra. ¿Me explico? Y como te mencionaba, normalmente la lista de los tamaños viene en pares, pero tú puedes cambiarle el valor a número impar o incluso en números decimales. Muy bien. También es importante recalcar que puedes modificar el color. En lo que nosotros ya sabemos, ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, pues seleccionarás el texto, le das clic derecho para ponerle un relleno al texto o darle clic izquierdo para un relleno o clic derecho para el borde. Para que este efecto se vea más creíble dentro de esto, el objeto tiene que estar dentro de una fuente que tenga relleno. Me explico, si es una fuente que solamente tiene el borde, pues aunque tú le insistas poniéndole el relleno, no va a lucirse el relleno, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tienes. Vamos a empezar con el primer punto, que es el texto artístico. Se emplea principalmente para frases cortas, además es más recomendable para la aplicación de efectos, que es lo que te platicaba hace un momento. ¿Cómo lo vamos a activar dentro de CorelDRAW? Ahí está, paso número 1, selecciona la herramienta texto que se encuentra en la caja de herramientas. Paso número 2, haz clic en la hoja de trabajo o en tu lienzo, ¿vale? Para poder verlo vamos a ir a nuestro CorelDRAW, ya lo tenemos abierto. Tiene que ser una hoja nueva dentro del archivo que estás haciendo de los ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar la herramienta texto? Nos vamos a ir a la caja de herramientas del lado izquierdo y es la letra A que está de este lado, ¿de acuerdo? Le damos clic y nos aparece una pequeña cruz para poder escribir. Nos colocamos dentro de nuestro lienzo y como te puedes dar cuenta ya está parpadeando el punto de inserción. ¿De acuerdo? El punto de inserción es aquel que me va a indicar dónde puedo escribir dentro de mi lienzo. Entonces vamos a hacerlo. Muy bien, muchachos. Tenemos nuestro texto y una vez que lo tenemos, pues podemos acomodarlo. Igual que como una figura normal de Corel, podemos con nuestros tiradores de tamaño, podemos hacer más grande la letra o inclusive la podemos hacer más pequeña. ¿De acuerdo? Cuando nosotros damos otro clic izquierdo, aparecen nuestros tiradores de giro, que nos van a permitir girar nuestro objeto inclusive a 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos como estaba. Ahora, aquí es donde viene lo importante. Si yo selecciono mi texto, en la parte de arriba, aquí está mi cinta de opciones. Aquí se ve un poco blanco, no se nota bien, pero aquí están mis fichas. La ficha archivo, la ficha edición, la ficha ver, ficha diseño, ficha organizar, ficha efectos, mapas de bits, la ficha texto, la ficha tabla, la ficha herramientas, la ficha ventana y la ficha ayuda. En la mayoría de los programas de informática tenemos una cinta de opciones que sería más o menos como esta, ¿de acuerdo? Pero abajo tenemos lo que es la barra de propiedades.
En la barra de propiedades, cuando yo no tengo seleccionado nada, aparecen por lo regular las herramientas esenciales, que es cambiar el tamaño de la hoja, qué dimensiones debe de tener, si la quiero horizontal o vertical, en qué unidades está medida mi hoja. Vamos a ponerle en este caso, pues por ejemplo, centímetros, para que mis reglas cambien a centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Selecciono mi objeto y al seleccionar el texto, en la parte de arriba, la barra de propiedades cambia. La barra de propiedades ahora ya cambia por la barra de propiedades del texto, ¿de acuerdo? Tengo dónde lo quiero posicionar, ya sea ahora sí que la posición del objeto sobre el eje X o el eje Y, que ya en anteriores ocasiones hemos platicado, cuánto tiene de ángulo de rotación, en cuántos grados, y por supuesto la fuente, de acuerdo, que aquí está la lista de las fuentes y pues, el tamaño de la fuente especificado en puntos. Te platicaba que puedes hacer algo parecido a lo que hacíamos desde Word, por ejemplo. Algunas veces los que ya hemos tomado el curso de Word lo pueden reconocer. Si yo selecciono mi texto, de este lado en el tipo fuente lo tengo en Arial. Puedo cambiarle el tipo de fuente por cualquier fuente que yo tenga instalada en mi sistema operativo. En este caso, pues, a lo mejor me gusta la fuente Impact, ¿vale? Que es una fuente bastante característica. Selecciono a veces más el texto y donde dice puntos, como te puedes dar cuenta, lo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Aquí viene, por ejemplo, 6 puntos, 7, 8, 9, 10 puntos, 11 y luego pasa a los pares. 12, 14, 16, 18, 24, 36, 100 puntos. Vamos a poner en 100 puntos. A colocarlo de este lado. ¿De acuerdo? Selecciono una vez más el texto. De este lado, como ya tengo el formato de la letra, no me permite hacerlo en negritas. Tampoco me permite hacerlo cursiva, sin embargo me permite agregarle un subrayado a mi texto, tal cual como lo haríamos en Word o cualquier otro programa de Office. Lo quitamos y de este lado también tengo las alineaciones del texto. ¿Se acuerdan que los que han visto Word, los que hemos pasado por Word, tenemos las alineaciones de nuestro texto? Podemos alinearlo hacia la izquierda, podemos centrar nuestro texto, podemos alinearlo hacia la derecha, podemos ponerle una justificación o forzar la justificación, que normalmente eso funciona cuando tenemos un documento de texto. Aquí en lo que es el área de CorelDRAW no lo vamos a ocupar tanto, así que vamos a dejarlo esta parte por aquí, ¿de acuerdo? En fin, en esa parte. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro aspecto. Supongamos que yo le quisiera cambiar el color. ¿Cómo lo haría? Por supuesto, selecciono mi objeto, me voy a mi paleta de herramientas. Supongamos que quiero un color amarillo, le doy clic izquierdo en amarillo y me cambia el color. Pero si yo quisiera que tuviera el borde de otro color, pues lo puedo seleccionar el color verde, clic derecho y me da el borde de color verde. Ahora, supongamos que quisiera solamente el borde de color verde y quisiera que mi texto pues tuviera un relleno blanco. Entonces le doy clic izquierdo en el blanco y ahí tiene el borde. ¿De acuerdo? Pero no te confundas, no le quité el relleno, le puse un relleno de color blanco, lo que significa que cuando tú imprimas tu objeto, el color blanco se va a notar un poco más sobre la hoja, pero es igual que si yo le pudiera quitar el fondo del relleno. Aquí ya le quité el relleno, solamente tengo el objeto con el borde verde. Pero implica que si yo tuviera el lienzo de otro color, el borde blanco quedaría, pero el fondo se vería translúcido con el color que tenga abajo. Muy bien, entonces si quisiéramos conservarlo como blanco, pues tendríamos que seleccionar el objeto y darle relleno blanco, ¿de acuerdo? Y así con cualquier color que nosotros deseemos elegir. Muy bien. Continuamos con esta parte entonces. La siguiente herramienta es el texto de párrafo. Se usa para adicionar una cantidad de texto considerable. Su característica principal es la caja delimitadora del texto. Quiero que prestes mucha atención aquí. Hace un momento te platicaba sobre el manejo del texto en los diferentes programas de oficina. En este caso tenemos lo que es el programa de PowerPoint, que nos sirve para presentar comúnmente presentaciones digitales con diapositivas, con imágenes, con texto, como lo estoy haciendo yo ahora con la presentación que tengo para ti.
¿de acuerdo? Todo sincronizado para poder dar un efecto bastante amplio. En esos aspectos, ¿a qué me refiero? Al ser una diapositiva, PowerPoint no me deja escribir si no tengo un marcador de posición o un cuadro de texto. En este caso de CorelDRAW, la caja delimitadora sería lo equivalente al cuadro de texto, ¿vale? O aquí como lo conocemos, pues es la caja de texto. Muy bien, la caja de texto me va a permitir a mí escribir una amplia gama más de información en la cual yo voy a poder, por ejemplo, escribir hasta un párrafo completo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo. Dice paso número 1, selecciona la herramienta texto. Paso número 2, dibuja un área rectangular, que sería la caja delimitadora dentro del lienzo. Y paso número 3, pues de esta manera puedes escribir dentro de la caja de texto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo. Vamos a borrar esto. Vamos a elegir la herramienta texto y vamos a hacerlo como lo hacemos en los programas de Office para dibujar un cuadro de texto. Clic izquierdo sin soltar y dibujo mi caja de texto. ¿De acuerdo? Lo tengo de este lado y aquí ya puedo empezar a escribir lo que yo quiero. Por ejemplo, vamos a escribir el color. ¿Acuerdo? Y aquí pues obviamente ya podemos hacer como lo hacemos en todos los textos. Podemos corregir lo que es la ortografía, podemos ponerle un color. ¿Cómo lo hacemos? Presta atención. Si tengo yo mi caja delimitadora como esta, pues lo puedo hacer simple. Selecciono el texto y hago el mismo que hice en el paso anterior. Ok, el amarillo no se ve muy bien. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Y de esta manera podemos tener varias cajas de texto sin inconveniente, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, aquí tenemos un poco más amplio esta parte. Dice cajas de texto. El área que delimita el texto de párrafos se denomina caja o cajas de texto. Las cajas de texto se mostrarán el texto que se encuentra en su interior, pero solo hasta donde el tamaño de la caja lo permita. Esto te lo explico de esta manera. Supongamos que yo tuviera un poco más de texto aquí. Vamos a colocar en el programa de informática. Ok, vamos a poner que lo tengo aquí. Ok, pareciera que no escribí nada, pero si te das cuenta, la caja se puso de color rojo y aquí va lo que viene de este lado, ¿vale? Si yo quisiera poder seleccionar esta parte para que pueda verse mejor mi texto, pues aquí podemos inclusive tener el texto en dos cajas, ¿vale? Como lo menciona ahí, el paso número 1, se selecciona la caja con la herramienta de selección. El paso número 2, hacemos clic en la flecha apuntando hacia abajo. Y paso número 3, se dibuja otra caja. En algunos casos, cuando el texto no se ve dentro de una sola caja, nos aparece una pequeña flecha como esta, la flecha de color negro que está apuntando hacia abajo. Esa flecha en una caja de texto indica que aún hay más texto que podemos ver dentro de nuestro objeto. En este caso yo voy a darle clic a la flecha y darte cuenta que vamos a hacerlo por acá, que mi cursor cambió y ahora aparece una pequeña hoja, ¿de acuerdo? Que pues obviamente tiene un texto. Aquí me pide que yo dibuje otra caja, entonces clic izquierdo sin soltar y dibujo otra caja, ¿de acuerdo? Aquí está. Muy bien. Aquí, bueno, fue la S aquí, por ejemplo. Vamos a corregirla. Así que va aquí. Ahí está.
acuerdo? Y podemos hacer más pequeña la caja, ¿vale? Ahí está. Como te podrás dar cuenta, si yo selecciono una de las dos cajas, me aparece una pequeña flecha que indica que el texto que está de este lado en la segunda caja es una continuación del texto que tengo en la caja principal. Bien, y de esta manera yo estoy sacando dos cajas de texto de un mismo texto. Muy bien, entonces podemos colocarlo incluso aquí abajo, de manera que pues coincida un poco con los textos. La única diferencia pues obviamente es que la caja de texto pues queda marcada de manera punteada. Muy bien, muchachos, entonces esta herramienta es muy útil. Por ejemplo, si en algún diseño tú quisieras agregar un texto, lo puedes hacer. Muy bien, continuando con esta parte, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente subtema, el uso de texto número 2. ¿De acuerdo? Este es uno de mis puntos favoritos, una de las herramientas que más podemos utilizar y de las que mejor podemos sacarle un provecho, ¿de acuerdo? Que sería el texto a trayectos. Se dice, esta interesante herramienta permitirá que el texto fluya a lo largo de un trayecto, una línea, el contorno de una elipse, etc. Imagina que puedes manejar un texto y lo puedes colocar sobre alguna superficie que tenga una ondulación, que tenga una circunferencia, que tenga una esquina punteada, en fin, en alguno de sus ejemplos. Supongamos que puedes manipular el texto y lo puedes colocar en alguno de esas versiones. Es muy sencillo y se puede hacer con CorelDRAW. Lo vamos a ver a continuación. Primero te explico estos pasos y ahorita lo checamos, ¿de acuerdo? Es paso número 1, dibuja un trayecto que puede ser cerrado o abierto. Esta parte ya la platicamos desde las primeras clases. Los trazos abiertos pueden ser simplemente líneas curveadas, líneas zigzagueadas con diferentes herramientas. Esos serían trazos o trayectos abiertos. Los trayectos cerrados pueden ser una figura geométrica, un círculo, un triángulo, un rectángulo, una cara feliz, un corazón, todo aquel que esté totalmente trazado por completo y que genere un sellado. Muy bien. El paso número 2 pues es que seleccionas el texto que se adaptará al trayecto del dibujo. Muy bien. Paso número 3, selecciona el texto, dirígete a la ficha texto y elige la herramienta adaptar texto a trayecto. Paso número 4, luego haz clic sobre el trayecto dibujado. Y número 5, finalmente, arrastra el glifo rojo a lo largo del trayecto para desplazarte. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a hacerlo. Nos vamos a CorelDRAW, por favor, y vamos a... Muy bien, yo voy a eliminar esta parte. Y voy a colocarme en mi lienzo una vez más. Presta atención, lo hago yo primero y después lo haces tú. Me coloco en la ficha de texto y me voy a dar cuenta que tengo deshabilitada la opción adaptar texto a trayecto. Primero necesito dibujar mi trayecto y después mi texto. ¿Cómo lo voy a hacer? Presta atención. En la caja de herramientas me voy a colocar en la herramienta medios artísticos. Me voy a colocar en medios artísticos y pues ya la conocemos, ya lo hemos utilizado anteriormente. Vamos a elegir la opción preestablecido y vamos a elegir esta versión de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a elegir esta versión de un trazado. Cuando lo tenemos así, vamos a dejarlo como está en 100% y 0.8 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo. Ok, queda un poco chueco. Ahí está, ¿de acuerdo? Tiene que ser un objeto no tan perfecto, más o menos así, que tenga una curvatura y que tenga esta parte. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer más grande y ahí está. Muy bien. A este trazo, a este trayecto, le voy a insertar un texto. ¿De acuerdo? Pero este también lo podemos cambiar de color. ¿De acuerdo? Podemos ponerle el color. Inclusive le podemos quitar el relleno. Quiero que se entienda el por qué sí puedo quitarle relleno a este trazo, aun cuando solo es una línea que no tendría un circuito cerrado.
Bueno, tiene un grosor. Cuando solamente es la línea, solamente puedo cambiarle el contorno, pero en este caso pues tiene un grosor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo en blanco y negro. Ok, me vuelve a aparecer este cuadro de diálogo porque no tengo seleccionado mi objeto. Muy bien, una vez más, y ahí está. Ahora, vamos a la herramienta texto y vamos a escribir lo siguiente. ¿De acuerdo? CETEC Aragón. Muy bien, aquí en esta parte pues ya te lo había explicado, ya puedes cambiarle la fuente por la que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a elegir la fuente del DAX y vamos a hacerlo un poco más grande, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. Muy bien, aquí está. Una vez que tengo mi texto, ahora sí, selecciono el texto y me voy a la herramienta. Bueno, más bien me voy a la ficha texto y me voy al grupo o a la herramienta adaptar texto a trayecto. Si yo cruzo mi puntero sobre mi figura, te vas a dar cuenta que ya puedo ver de manera simbólica, puedo ver cómo se ve mi texto sobre el trazo que estoy haciendo. Y yo ya lo puedo ir manejando. A lo mejor me gusta más o menos aquí. Le doy clic izquierdo y mi objeto ahora tiene el texto sobre él, ¿de acuerdo? Si yo cambio el tamaño, el texto va a cambiar, sí. Ok, selecciono todo y ahí está, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con él también? Supongamos que no me gustó aquí cómo se ve. Podemos cambiarle la fuente por alguna otra que nos guste más. Pero para esto yo necesitaría que mi objeto tuviera un poco más de espacio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo así. Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo también cambiarle el color. Pero como ahora todo forma parte de uno solo, pues el objeto va a cambiar el color completo. ¿De acuerdo? Otra de las herramientas que tengo, por ejemplo, es que al seleccionar esto en la barra de propiedades, tengo de cómo podría cambiar el aspecto de mi alineación de mi texto. ¿Vale? Por ejemplo, me gusta esa, por ejemplo. Se ve un poco más escalonada. Muy bien, entonces aquí puedo manejar esta parte de los colores y ya puedo manejar el objeto y lo puedo poner como un título, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y pues se ve bastante llamativo. Muy bien. Continuando con esta parte, vamos a el siguiente punto. Otro de mis puntos favoritos, lo que es insertar un carácter en nuestro lienzo. ¿De acuerdo? Dice, es una ventana que contiene una lista de símbolos. Supongamos que tú quisieras generar un diseño en el cual tenga involucrado un objeto que suele ser un poco complicado de dibujar. Podemos poner, por ejemplo, un buzón, podemos poner una carpeta abierta, podría ser un lápiz, podría ser unas tijeras, una campana, un libro, diseños que por lo regular suelen ser difíciles de hacer. Nosotros podemos hacerlos sin ningún inconveniente con la herramienta carácter. ¿Vale? Esto lo hacemos muy sencillo de la siguiente manera, presta atención. Paso número 1, en la ficha texto, elige la herramienta insertar carácter. Paso número 2, para agregar un símbolo sobre el lienzo, presione y arrastre el símbolo desde la ventana hacia la hoja. Bueno, en esta parte utilice la herramienta forma para modificar el aspecto de los símbolos. Muy bien, lo vamos a hacer. Vamos a Corel, vamos a dejar ahí nuestro texto. ¿De acuerdo? Dejamos ahí nuestro texto y vamos a irnos a la ficha texto una vez más y está la herramienta insertar carácter. ¿De acuerdo? Me abre el panel derecho donde vienen los caracteres. Aquí es muy importante esto, presta atención. Tengo diferentes tipos de letra también, muy parecido a lo que se hacía en los textos, solamente que aquí puedo elegir cierta cantidad de formatos de letra, no todas están activas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a elegir la de Times New Roman
y te vas a dar cuenta que donde dice páginas de códigos, todos los caracteres, por ejemplo, aquí tengo diferentes símbolos desde las letras hasta diferentes formatos que yo podría dibujar dentro de mi objeto. Muy bien. Por ejemplo, me gustaría poder dibujar, por ejemplo, ok, por aquí. Supongamos que yo quiero dibujar un corazón. Entonces, puedo clic izquierdo y puedo ingresar en el panel y decirle que quiero insertarlo. O simplemente puedo darle clic izquierdo sin soltar el objeto y lo puedo arrastrar. ¿De acuerdo? Al arrastrar el objeto, ok, aquí también puedo hacer minimizar la ventana. Al insertar el objeto, puedo hacerlo más grande. ¿De acuerdo? ¿Se imaginan lo complejo que sería poder dibujar un corazón casi perfecto como el que estamos viendo a continuación? ¿De acuerdo? Aquí en esta parte ya tengo el corazón completo. Ya no tengo que hacerle muchas modificaciones, salvo el color, por ejemplo. Pero pues ya quedaría más o menos así. ¿De acuerdo? Si quisiera modificar el objeto, puedo hacerlo. Me voy a la herramienta forma. Y como te podrás dar cuenta, y ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones, aparecen los pequeños nodos a los cuales yo voy a poder hacerle un cambio a mi corazón. Por ejemplo, puedo seleccionar clic izquierdo sin soltar y puedo inclinar un poco más hacia adentro el formato del corazón. ¿De acuerdo? Y obviamente aquí pues voy a estar yo modificando drásticamente lo que es el corazón. ¿De acuerdo? Y termina más o menos así. ¿De acuerdo? Se ve muy gracioso, pero tú lo puedes hacer mejor. Pero aquí es donde yo insisto. ¿Para qué modificaríamos un objeto que estamos colocando para evitar hacerlo? Porque tendríamos que modificarlo. ¿De acuerdo? Esa es mi idea, que es algo muy contraproducente, que si estamos dibujando un objeto complicado lo queramos modificar, pero adelante, es muy posible y lo pueden hacer con toda confianza. Muy bien, y así podemos insertar cualquier objeto, ¿de acuerdo? Desde letras, como te comentaba, hasta símbolos de inclusive de otra índole, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy útil también cuando te digo quieres insertar un objeto que sería un poco complicado de dibujar, ¿vale? Para poder hacer un diseño. Por ejemplo, yo quisiera un corazón perfecto, aquí está, ¿vale? Que también lo podemos hacer a mano con la mano alzada o inclusive con figuras geométricas, pero digamos que esta es la medida más sencilla que encontramos dentro de CorelDRAW. Muy bien, pasamos a un último pero no tan complejo punto, lo que sería el texto a curvas, o bueno, convertir a curvas. Eso es uno de los puntos que más controversia causa dentro de CorelDRAW, debido a que normalmente los objetos son los únicos que podemos convertir a curvas, porque son objetos que por lo regular tienen esa libertad para poderlos editar. Pero puede llegar a suceder que cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una edición a un texto, pues necesitaríamos que nuestro texto tuviera los nodos suficientes para poder editarlo. En este caso, la herramienta de convertir a curvas, si tú seleccionas algún texto, algún objeto que no tenga las suficientes curvas o los suficientes nodos para hacerlo, esta herramienta lo convierte a curvas, como su nombre lo indica. Entonces aquí menciona, dice, elimina las propiedades de los objetos transformándolos en trayectos sencillos. Esto funciona mucho para el texto, ahorita lo vamos a ver. El paso número 1 pues es seleccionar el o los objetos que van a convertirse a curvas. El paso número 2 es haz clic en la ficha organizar y elige la herramienta convertir a curvas. Así de sencillo es esta herramienta, pero es un poco compleja. De acuerdo, vamos a verlo para poder concluir con esta parte. Muy bien, supongamos que yo quiero, en mi corazón, quiero escribir la palabra amor o love en inglés. Entonces me voy a ir a
el texto, que es lo que ya vimos, y voy a escribir la palabra lab en mayúsculas. ¿De acuerdo? Selecciono el texto y lo hago más grande. Muy bien. Vamos a colocarlo fuera del lienzo para que yo pueda trabajar con él. Ahí está. ¿De acuerdo? Selecciono el texto y le voy a cambiar la fuente por... no lo sé. Por la fuente Berlín. ¿De acuerdo? Se vea más o menos así. Y puedo hacerla más grande. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a cambiarle el relleno. Le vamos a dejar el borde negro, pero le voy a poner el relleno blanco. ¿Vale? Para que tú puedas ver cómo hago el cambio en curvas. Muy bien. Selecciono mi objeto. Me voy a la ficha organizar. Y voy a darle clic en convertir a curvas. También lo puedo hacer con el comando control Q. Le doy convertir a curvas. Y como te puedes dar cuenta, mi objeto ahora tiene los nodos suficientes para yo poder editar su estructura. Vale, vamos a hacerlo. Esto lo puedes ver y lo vas a hacer posteriormente. Muy bien, selecciono mi objeto, pero para poderlo editar tengo que elegir la herramienta forma. ¿De acuerdo? Y aquí yo ya puedo empezar a editar como lo hice. Con el objeto de hace un momento, que era el corazón, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente letra. Ok, pasamos a la siguiente letra. ¿De acuerdo? Y una letra más. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya hicimos esta parte de nuestro texto, ya podemos moverlo, ¿de acuerdo? Se ve un poco extraño, pero tú lo puedes hacer mucho mejor. Muy bien. Entonces lo coloco cerca de mi corazón. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, que está un poco grande. Es más, vamos a colocarlo en el centro. Se vea más o menos así. ¿De acuerdo? Selecciono mi texto, lo coloco
un poco centrado, quedaría más o menos así, ¿de acuerdo? Y de esta manera tú ya podrías darle un formato específico al texto y darle un formato llamativo. Por ejemplo, ya te diste cuenta que ese tipo de fuente no lo encontrarías en la lista de las fuentes del texto, pero pues se ve bastante llamativo y genera un impacto dentro de esta parte, ¿de acuerdo? Imagínate que pudiéramos editar también el corazón para darle un poco de continuidad al texto de lo que estamos haciendo. Se vería bastante bien. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero que fuese de su agrado. Ya saben que cualquier duda o situación pueden ponerse en contacto conmigo para poder dar seguimiento a nuestro curso. Les agradezco mucho su atención, que tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.